El 15 de abril de 1976, en el restaurante Biarritz de Madrid, se inauguraba el 30 Congreso de la Unión General de Trabajadores. Durante 4 días, el sindicato celebró el congreso que escenificaba la vuelta de la organización desde el exilio. Fue un encuentro histórico e imborrable que iba a tener un fuerte impacto en la historia sindical de nuestro país. Bajo el lema «A la unidad sindical por la libertad», UGT llevó a cabo la reestructuración del sindicato con el objetivo de prepararse para el futuro en libertad. Fue un hito en el relanzamiento del sindicato y dejó claro el protagonismo de su voz en el panorama sindical. Pero no solo iban a cambiar aspectos internos de la central, el agonizante régimen y el resto de organizaciones sindicales tomaron buena nota de las resoluciones de aquel congreso, que constituyó un punto de no retorno hacia la libertad y la pluralidad sindical. Ahora conmemoramos el 50 aniversario de un congreso histórico. Habíamos quedado con Jorge de Buyn, que era el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del sindicato belga, a hacer el congreso el 30 Congreso en Bruselas. Cuando, en fin, estábamos un poco mirando, tampoco no quisiera, pero bueno, ¿por qué no? Yo creo que tiré bastante del carro y dijimos, ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Y por qué no lo hacemos en España? ¿Cómo se puede hacer en España? Es imposible hacerlo en España. Me dijo, hombre, hacerlo en España es posible ya. Bueno, vamos a intentarlo, porque las cosas van cambiando rápidamente, el clima va cambiando, es posible hacerlo ya. Nos comunicaron que ya había tomado una decisión y que entonces que no se llamara congreso de la UGT, sino que se llevara una red de información que no llevara congreso, de información sindical, ni UGT, que podíamos celebrarlo internamente como congreso, con toda la estructura y las reglamentaciones de un congreso, pero que públicamente se dijera que era información o estudios sindicales. Y entonces el congreso que se celebró en Madrid tuvo un éxito, además ya se sabe, un éxito el 30 Congreso, y vinieron representantes internacionales. La UGT, que durante 40 años había estado en el exilio, volvía a estar en Madrid, y era nuestro homenaje a Largo Caballero, a Besteiro, a Tomás Centeno, a Sabalsa, a Ángel Carrasco, a tantos y tantas que se fueron sin contarlo. Ese era, por encima de todo, lo que nosotros sentíamos de aquel congreso. El día antes del congreso, Nicolás Redondo y yo fuimos a hablar con el director general de seguridad en la Puerta del Sol, para decirle que lo íbamos a celebrar, que se pusieran como pusieran. En el congreso de la UGT de Cuatro Caminos, de Biarritz, era la calle Biarritz, había militantes de UGT de dentro y de fuera, pero yo creo que había casi un policía por cada uno de nosotros. Todas las condiciones del gobierno fueron que el congreso nada, que eran jornadas sindicales. En circunstancias francamente duras, por el centenar de compañeras y compañeros que con la máxima entrega han hecho funcionar la infraestructura técnica de nuestro Congreso. La clarividencia de Nicolás Redondo significó capacidad de convencer a sus compañeros de ejecutiva de que había que poner a prueba la apertura del régimen y que había que acelerar la transición sindical a la democracia, y que para eso había que celebrar el Congreso en Madrid. Bueno, me refería que el 30 Congreso de la UGT aquí en el 76 estuvo cargado de incógnitas. Hay que reconocer que fue un mes después de los trágicos sucesos de Vitoria, en la cual fueron efectivamente asesinados 5 trabajadores. Luego estaba cargado realmente de una situación bastante delicada. Teníamos la duda última si podíamos terminar este congreso, porque yo llevaba todos los días, tenía todos los días 2 o 3 llamadas de gobernación diciendo que iban a clausurar el congreso. Lo que más me acuerdo del 30 de Congreso fue, naturalmente, el día de su inauguración. Lo hicimos en unas salas de un hotel que había cerrado hacía tiempo, del Biarritz, y ahí había pues unas salas grandes abandonadas y tal. Pero en fin, lo habíamos arreglado un poco, limpiado un poco, y en la entrada yo recuerdo que veía cómo estaban llegando delegados que no se conocían entre ellos. Algunos sí, los que venían de lugares históricos, pero la mayor parte de los delegados o delegadas no se conocían. Pues la apertura. Mucha gente se dio cuenta que aunque eran tiempos difíciles, se podía afiliar
sin consecuencias graves que de cualquier forma ya siguió habiendo en el sindicato. El secretario general de la Internacional Sindical vino al Congreso y representaciones sindicales de sindicatos de diferentes países. Porque luego todo el mundo lo reconoció. Supuso el inicio de un rompimiento de verdad del sindicalismo vertical. Creo que desde ese año la UGT llevó el protagonismo en las relaciones sindicales con relación efectivamente al gobierno y supuso efectivamente la plasmación clara de la existencia de un sindicalismo democrático. En esa modesta caja de cartón están contenidas las libertades que propugna la Unión General de Trabajadores. Libertad de sindicación, libertad de expresión. En realidad fue un desafío en toda regla al régimen que estaba cayendo y yo creo que fue un empujón porque no solo tuvo resonancia interna en nuestro país, sino que tuvo una gran resonancia internacional. La UGT era la voz del sindicalismo en el exterior, en toda Europa, en todo el mundo, y se trataba fundamentalmente de recuperar la libertad. La libertad sindical no estaba escrito, había quien pensaba que no íbamos a tener sindicatos libres. Nosotros por eso defendimos la pluralidad, porque solo se puede avanzar hacia la unidad desde la pluralidad. Los actores fundamentales de aquel congreso, que desde luego fue Nicolás Redondo en primera persona, pero todo el equipo que lo acompañó, forman parte de ese grupo de sindicalistas que ha hecho posible que hoy en nuestro país el sindicalismo no sea lo que ellos querían, me refiero a la dictadura y también a algunos otros, sino que hoy en nuestro país el sindicalismo se ha homologado y puede homologarse con cualquier país de los más libres del mundo y desde luego con los países de la Unión Europea. Supuso en su momento un punto de inflexión, fue volver a recuperar de nuevo el espacio que nos correspondía tras la muerte de Franco y tras la dictadura, y ese punto de inflexión se marca porque de nuevo volvemos a influir en el camino hacia la democracia. Pues aquellas banderas rojas que aparecían en el Congreso, las fotografías de Pablo Iglesias, de Besteiro, de Largo Caballero, el canto de la Internacional, y fue todo muy emocionante. Eso para mí son unos recuerdos muy sensibles porque era ver culminar un sueño que han tenido nuestros padres, que hemos tenido todos los que estuvimos en el exilio tantos años. Dice, el año que viene en Madrid, ¿no? Volveremos, ¿no? Recuerdo con emoción cómo vivimos el encuentro con los veteranos del exilio, que por primera vez volvían a Madrid, que habían vivido el exilio, que habían vivido la militancia en el exterior, y el reencuentro con los que estábamos en el interior supuso algo verdaderamente emocionante para nosotros, fue algo trascendente. Yo creo que aquel congreso fue además el que facilitó que la UGT pudiera extenderse luego con la rapidez que lo hizo ya a toda España y que se pudiera estructurar ya como partió de allí de esa manera. Yo defendí la gestión de la Comisión Ejecutiva en el Congreso de la UGT del 76 y sinceramente me siento muy honrado. Y para mí fue un congreso muy, aparte, importante políticamente, hecho en la tolerancia, no, impuesto de la clandestinidad, porque al régimen no le gustaba. Emotivamente fue apasionante. El fuerte debate, la gran participación, sobre todo con contrastes de pareceres entre la experiencia del exilio y la experiencia de los delegados del interior. Ya apareció el tema de la mujer trabajadora y de hecho en aquel congreso se decidió que iba a haber una conferencia sobre la mujer trabajadora, la primera. Se defendieron pues muchísimas cosas que todavía a día de hoy tenemos que seguir defendiéndolas. Libertad, justicia, democracia. Que no pierdan de vista nuestra memoria histórica, que cuiden la memoria histórica, que reflexionen de vez en cuando sobre nuestra historia, que se confunde con la historia del movimiento obrero en nuestro país. El sindicato sigue vivo y muy vivo 50 años después
porque la organización seguimos peleando por las desigualdades que atraviesan la sociedad y por lo tanto las había en su época, siguen manteniéndose y tenemos que seguir trabajando en mejorar las condiciones laborales y derechos de la clase trabajadora. Hemos tenido durante estos años momentos mejores y momentos peores. Las elecciones sindicales seguramente que son el termómetro que mejor visualiza cuál es la situación del sindicato, y yo creo que ha habido etapas realmente brillantes y una de ellas es esta desde el punto de vista de la representatividad. Y una cosa que a la UGT históricamente siempre nos ha gustado mucho situar como banderas nuestras, que son nuestras conquistas.